¿No se puede ampliar más la pantalla? Es que, o sea, como si fuera una llamada, ¿sabes? Para que no se vea Eli tan pequeña, no se puede, ¿no? Sí, 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 yo eso también lo veo. Bueno, picos, no, veo más como el espectro, como la onda de sonido, sí. Que está guay, o sea, es muy useless para mí, pero está guay. Feedback para el programa. Yo no necesito ver esto. Vamos, que no la veo enana, pero es como que estoy hablándole a un recuadrito así, mi pantalla no es que sea gigante tampoco, entonces no sé, mi móvil es más grande que el tamaño en el que veo a Lisa, pero bueno. Ah, es para eso, vale. Ah, esto me gusta. Ahora ya me gusta. Ay, no puedo con esto, de verdad. A ver, empezamos. Bueno, pues hola. Esto es un nuevo capítulo de Sumergencias y Sumergencias es un programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. En este espacio lo que vamos a intentar hacer es ir dando paso a estos proyectos, a otras fricadas y en general reflexiones y tal que suelen sobrepasar las fronteras de lo habitual o por lo menos de lo diario. Vamos, que lo que vamos a intentar es que cualquier persona que aparezca por este rincón pues nos cuente alguna de sus historias y sobre todo aquellas cosas que no conocemos tanto realmente. Esperemos que no nos dejen indiferentes. En general, en Sumergencias somos pues, gente muy curiosa, la verdad. Entonces, lo que buscamos siempre es que estas personas a las que invitemos pues sean gente que desde luego tenga muchas cosas que contarnos. Soy Victoria, de Victoria de la Torre, y hoy con quien vamos a hablar es Elisa Cuesta, diseñadora, artista, diseñadora, una persona muy transdisciplinar y desde luego alguien que no nos va a dejar indiferente. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Sí. Pues bien, la verdad es que con muchas ganas de hablar contigo en realidad, que hace mucho que no nos veíamos. Pues sí, la verdad es que sí. Y hacía ya tiempo que teníamos ganas de también ponernos un poquito al día con las últimas novedades que estés calentando por ahí. Eh, bueno, si quieres empezamos un poco directas, para que nos cuentes así de primeras ¿cuál es tu hobby más raro? Bueno, mi hobby más raro, yo creo que un poco es así guilty pleasure porque me encanta y soy experta en idealista. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Vamos, yo en vez de perder el tiempo en Instagram o en LinkedIn o TikTok que ni siquiera tengo, me encanta buscar casas extrañas en el idealista. Y es que además se me da súper bien encontrarlas después en el Google Maps, con lo cual pues tengo ahí un talento de mirar qué hay en las ventanas y qué vistas se ven para luego encontrarlas y me he vuelto una stalker de pisos. Entonces, bueno, pues tengo controlado el precio de metro cuadrado de media España y me encanta buscar casas extrañas. Qué fantasía, de verdad. Bueno, yo realmente esta Guilty Pleasure la sabía. O sea, la conocía porque alguna vez me has compartido de repente, así como de forma muy aleatoria, Mira esta casa que acabo de ver en no sé dónde. Y yo como, bueno, yo estoy buscando piso, Elisa, no encuentro nada, búscame algo aquí en Países Bajos. Pero, pero bueno, no nos paga Idealista, pero si quiere así y tal, tampoco... Pues no No, no estaría estaría mal. mal, la verdad es que lo agradeceríamos mucho. No. Hoy vamos a hablar de anguilas. Sí, anguilas. Anguilas. Vale, bueno, ¿por qué? O sea, concrétanos un poquito más. Vale, bueno, este es un proyecto que, bueno, tú también sabes por qué vamos a hablar de anguilas, porque estabas presente cuando tuvimos la primera revelación sobre la importancia de las anguilas en nuestras vidas, que es mucho mayor de lo que pensamos. Entonces, bueno, no lo quiero llamar proyecto porque todavía no es un proyecto como tal, es decir, es una serie de pensamientos que están a medio articular y bueno, yo lo llamaría casi un encuentro con esta criatura que es la anguila y una serie de acontecimientos que han ido desencadenando nuestro primer acercamiento a este ser tan particular. Todo esto se remonta al otoño del 2020, 21.
21, ¿no? Porque estamos ya... Sí, Sí, fue sí, ya sí. pospandémico. Exacto, Ujú. ya era pospandemia, ya nos podíamos mover y Eso es. precisamente porque ya nos podíamos mover, pues aquí Vicky, yo y otras 4 chicas, todas nosotras artistas, nos fuimos en una residencia o retiro artístico, más bien, al archipiélago de Blekinge, que es una región del sur de Suecia. Si lo miráis en el mapa, es como en la esquina más inferior de Suecia, es la ciudad cerca de Karlskrona, y bueno, estamos alojadas cerca de Karlskrona y en todo el archipiélago que hay alrededor, ¿no? Sí, efectivamente. Es una región, me parece que es una de las regiones del mundo con mayor densidad de islas Ujú. y es una región que pues, no tiene nada de especial. Más allá de que, bueno, los paisajes son espectaculares, os podéis imaginar, es muy bucólico, precioso, pero no tiene ningún hito que la haya hecho destacar en la historia contemporánea, por lo menos. Ujú. Entonces, una muy buena amiga, artista, comisaria, llamada Sinia Klein, que su familia viene de esa zona, nos invita a formar parte de su programa de residencias artísticas que se llama Artist in Retreat y que consiste en que ella abre su casa familiar en ese archipiélago, para recibir durante un breve periodo de tiempo a una serie de artistas y convivir juntas, hacer una aproximación explorativa a este territorio nuevo, que es nuevo para nosotros porque venimos de fuera, que es la región de Blekinge, y digamos explorar de una manera artística, manteniendo una mirada abierta a la sorpresa y al descubrimiento, no de lo nuevo y novedoso, sino de lo que está ahí simplemente esperando a que lo A descubrirlo. reencontremos. Y Desde luego. una parte muy bonita de este proyecto es que es un proyecto que nace siempre, o que se intenta que sea siempre, un proyecto totalmente horizontal, basado en la transparencia y en la confianza mutua y por tanto en los cuidados. Y eso es muy importante porque no es una residencia orientada a la producción, sino al descanso, a la reflexión, y se intenta que bueno, lo que sucede durante la residencia sea precisamente el objeto de la residencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exacto. Entonces, la documentación, el día a día, fueron muy importantes durante este tiempo en el que estuvimos conviviendo y Sí, eso existiendo es. juntas en este lugar. Y desde luego también fue como una residencia del estar, ¿no? Es como lo más importante al final era estar y explorar y descubrir como toda esa, bueno, pues toda la naturaleza que lo rodea, pero también impones un poco en lo local, pues en el museo local que ha trabajado la historia y descubrir como esas pequeñas joyitas que están ahí, que están visitables, pero que no están tan frecuentemente estudiadas. Y bueno, hemos contado un poco en el contexto, pero realmente volviendo a la anguila. Volviendo em, a Anguila. claro, sí, porque a ver cómo explicamos esto. O Claro. sea, estamos en un autobús y de repente, bueno, hablando de anguilas, tiene un contexto el porqué, y de repente surgió Hmm. una situación. Sí, a ver, vamos a ponernos descriptivos y os voy a intentar llevar a este lugar en medio de un bosque densísimo de pinos, muchos kilómetros cuadrados de bosque en todas las direcciones. Y en medio de este bosque de pronto se abre un claro precioso, Un claro con de la luz del roca. atardecer, y en este claro hay una especie de meseta, una roca enorme, totalmente horizontal en el suelo, que parece que esté puesta allí totalmente a propósito. Y bueno, pues nosotros nos habíamos trasladado a este sitio en bici, tranquilamente haciendo una excursión, y este sitio se llama el Horsehallen, que es el hall de los caballos, y es un lugar que tiene una serie de petroglifos que datan de la Edad de Bronce. Bueno, has dicho antes petroglifos. O sea, petroglifo. ¿Qué es un petroglifo, Eli? Porque no es algo que, ¿sabes? Como que no lo suelo yo utilizar mucho a menudo, esto de petroglifo. Bueno, pues petroglifo es un dibujo grabado, escarbado en la piedra, básicamente. Entonces, estos petroglifos son inscripciones, dibujos de línea que los habitantes o los merodeadores de esa zona dejaron por escrito para que otras personas pudieran consultarlos o verlos posteriormente.
Sí, además en el caso específico de este lugar estaban grabados, o sea, se habían pintado encima colores rojos, digamos, en las hendiduras donde estaban estos grabados para que se viera perfectamente pues qué formas se podían ir generando. Algunas se sobreponían en otras, había cúmulos, otras estaban más dispersas, todo ello plagado con las hojas de los árboles del otoño sueco, que la verdad es que es bastante espectacular. Sí, la verdad es que era una visión bastante impresionante. Entonces, bueno, entre todos estos petroglifos, aunque el lugar se llama el Hall de los Caballos, porque es verdad que había 2 figuras con caballos, y debía ser que eso llamó la atención a los arqueólogos, ya que estaban muy acostumbrados a los símbolos vikingos y los caballos no eran uno de los habituales. Y precisamente por eso, al haber 2 caballos, que además son perfectamente identificables, así como un dibujo muy sencillito, entre todas las líneas que había, le dieron el nombre a la piedra por este lugar, pero luego había muchísimos otros dibujos, muchísimos, varios cientos, pues que recordaban, por ejemplo, a barcos, luego había pequeñas hendiduras en forma de círculo, luego había también algunos elementos que parecían escaleras hacia ninguna parte, como a mí me recordaba un poquito el juego de la serpiente, ¿no? Que subían las escaleras, las serpientes bajaban. Había muchas figuras antropomorfas también en todo ello. Sí, y hay una figura que llama muchísimo la atención porque es prácticamente, a primera vista, es una figura muy violenta porque parece una escena de guerra de 2 barcos. Hay una especie de figura humana que parece tener unas manos, garras impresionantes, y es una figura que destaca muchísimo, ¿no? Y luego, una cosa muy curiosa que nos contó Xenia, porque ella iba ahí mucho de pequeña, entonces ya se conocía la historia. A ella había una figurita que la fascinaba desde chica, que era una figura que incluso los arqueólogos habían dado a llamar la figura del gusano, porque era una figura que no acababan de saber explicar bien, porque no correspondía con las iconografías de barcos, ni se parecía a una figura antropomórfica, ni era uno de los caballos, y no estaba del todo claro, y era una figurita que pues la llamaban el gusano, pero luego en la valla explicativa que había ahí al lado de, vamos, como el panel explicativo, los arqueólogos habían dicho que era básicamente una escena en la que un barco llevaba el sol de la vida a la muerte. Y claro, nosotros nos quedamos así como, bueno, okay. Muy bien interpretado. Sí, ¿no? Una interpretación así un poco como, wow, caballos, barcos y de pronto esta cosa loquísima, ¿no? Sonaba muy egipcio, de hecho, ¿no? Más que incluso local, que bueno, podría ser perfectamente, ¿no? Pero... Sí, bueno, entonces nada, nosotras terminamos nuestra excursión aquel día, esta figura se quedó en nuestras imaginaciones y en nuestras mentes y continuamos la residencia. Exacto, y a partir de ahí, pues claro, mientras estábamos en un autobús volviendo, pues no sé si sería del mismo espacio o días posteriores, de repente se nos ocurrió pensar, la verdad es que no recuerdo ni quién empezó, pero se nos ocurrió pensar de, oye, ¿qué pasaría si en verdad no se trata de dioses, de garras y de cosas? No sé qué pasaría si fueran anguilas. Hay un punto intermedio que fue, yo creo, la clave para llegar a ese lugar, y fue que estando en el Museo Nacional, no sé si te acuerdas, en el Museo, bueno, Nacional no, en el Museo Regional de Blekinge, bueno, en el archivo, de hecho, ni siquiera en el museo, ¿no? En los fondos, efectivamente. En los fondos, exacto, en los archivos. Tienen una cantidad de, vamos, tienen una colección enorme de objetos cotidianos, pues desde luego mobiliario, que es lo que nos podemos imaginar en un objeto de este tipo, muebles de época, tejidos, ropa. Objetos y tienen deportivos, música. Sí, de todo tipo. Y luego también tenían, como corresponde a la zona, un montón de útiles de pesca. Tenían barcos, tenían redes, tenían aparejos diversos, cañas, trampas para animales, etc. Y la cuestión es que, contemplando todos estos artilugios, tuvimos ahí un momento de revelación en el cual vimos que una serie de artilugios utilizados para la pesca de la anguila se parecían enormemente a las garras de ese ser tan violento que aparecía representado en el petróglifo. Y entonces eso fue cuando, volviendo en el autobús y revisando las fotos que habíamos sacado en el archivo, dijimos, ¿y si no es una figura de guerra? ¿Y si resulta que en lugar de ser una escena de violencia y de guerra,
resulta ser una escena de pesca, ¿no? Entonces, en ese momento nos hizo así una especie de clic en la cabeza y empezamos a reinterpretar toda la escena y toda la historia, y empezamos como a abrir capas y capas y capas de interpretación de la historia del arte desde el punto de vista del heteropatriarcado y demás. Vamos, que se nos voló la cabeza en ese momento. De repente es como que empiezan a salir nombres aquí casi como la Career Bag de Úrsula K. Le Guin y otros formatos interpretativos de cómo podría ser esa historia desde un punto de vista pues no de conquista, no de violencia, sino a lo mejor de cuidado, de preservación en este caso, de recolección o de conservación, ¿no? Bueno, y al principio de todo este proceso, de hecho, o sea, por volver un poquito también, estabas contando un poco sobre el impacto, o sea, sobre cómo las anguilas tienen un impacto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo unimos ese momento más presente con esta revelación de la reinterpretación absoluta de la historia del arte, realmente, en relación con estos grabados? Sí, bueno, pues ahora me estoy leyendo un libro súper interesante que precisamente me lo regaló mi hermano hace poco porque sabe de mi obsesión actual con el tema de la anguila. Se llama El Evangelio de las Anguilas y es de Patrick Svensson, que también es un escritor a su vez sueco. Y bueno, este Patrick Svensson nos habla en su libro de cómo él solía ir a pescar anguila con su padre, puesto que era una tradición muy familiar de la zona en la que él se crió, que podemos imaginarnos que no estaría muy lejos del Lequinge. Bueno, pues es un libro muy bonito porque en parte recoge las memorias de este señor, pero luego va haciendo una visión muy completa de el misterio de la anguila. Y es que la anguila ha sido un animal que ha eludido la ciencia y sigue eludiendo la ciencia y lo ha hecho durante miles de años. Es curiosísimo. Y resulta que pues, la anguila es un animal que se va metamorfoseando a lo largo de su vida. Las anguilas pueden llegar a vivir más de 100 años. El promedio de una anguila son los 30, 50 años, pero las hay que pueden vivir mucho más. Entonces se sabe a día de hoy que nacen en el mar de los Sargazos, que está cerca del Golfo de México, y se sabe que llegan a nuestras costas. Cuando nacen son apenas una criaturita muy pequeñita, aplanada, transparente, que coge la corriente del Golfo y llega a Europa. Y llega a toda Europa. No llega exclusivamente a Suecia, que es donde nosotros nos las encontramos, sino que llegan incluso al Mediterráneo, al Mar Báltico, a un montón de sitios. ¿Tú has tenido encuentros con anguilas en tu casa, no? Sí, en mi casa teníamos una anguila que todos los años, cuando mi padre y yo limpiábamos el riachuelo que pasa por cerca de la casa, la sacábamos en un barreño y luego la volvíamos a devolver, claro, para no cargarnosla por accidente. Claro. Esto en Asturias. Sí, en Asturias, efectivamente. Y bueno, pues resulta que las anguilas pasan, una vez llegan del mar y llegan a Europa, entran en las aguas dulces, entran en todos en muchísimos ríos, y allí pasan su madurez, digamos. Crecen, se convierten de angula, que las angulas, por cierto, es un manjar, no sé si habéis comido las angulas, sabéis que es una cosa carísima, aparte, y que se disfruta mucho en el norte de España, por ejemplo. También se come muchísima angula en Japón, es también considerado un manjar. O sea, porque, bueno, no es lo mismo la anguila europea, estamos hablando en este caso de la anguila europea, pero también de la anguila japonesa y la anguila americana, son como los tres tipos principales de anguilas, ¿no? Entonces, la angula es la anguila bebé. Y cuando llega por fin la anguila bebé a los ríos, las que sobreviven a las pescas de la angula, pues ya se quedan, van creciendo y se convierten en anguilas. Y estas anguilas están viviendo en nuestros ríos europeos durante muchísimos años hasta que en algún momento algo les dice, tenemos que volver a casa, ¿no? Y entonces empiezan el viaje de vuelta al mar de los Sargazos, de donde nacieron, y tienen que nadar miles de kilómetros. Una anguila adulta no mide mucho más de medio metro, ¿no? Entonces las anguilas que mientras están en agua dulce son anguilas amarillas, se llama así,
que tienen el lomo un poco amarillento, pues en ese momento se metamorfosean en su última fase, que es la anguila plateada. Su estómago se cierra y dejan de ser capaces de comer y echan a nadar, a nadar, a nadar, consumiendo la propia energía que tienen en su propia musculatura, hasta que llegan al mar de los sargazos, se aparean, hacen el desove y se mueren. Madre mía, qué historia tan Sí. no sé, qué destino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos problemas con las anguilas porque están en peligro de extinción. Claro. Y lo que os decía, han eludido a la ciencia muchísimos años. Ya creo que era... Aristóteles afirmaba que se creaban del barro. Aristóteles era uno de los primeros grandes naturalistas antes de que existieran las ciencias naturales, ¿no? Y él investigó todos los animales que estaban a su alcance y de la anguila afirmó, este es un ser que nace del barro, igual que los dioses nos han creado a nosotros del barro, ¿no? Era una cosa fascinante. Vaya parentesco, de repente, este sí no me lo esperaba. Creo que incluso Galileo tuvo ahí un problema con las anguilas, tampoco era capaz de descifrar de dónde venían, ¿no? Y era el método científico el que, vamos, a tope. Y luego hay un montón, Freud estuvo estudiando las anguilas y no conseguía saber cómo se reproducían. Durante muchísimo tiempo no se consiguió encontrar el aparato reproductor de la anguila y ya muy bien entrados en la ilustración. Madre mía. Sí, entonces, claro, siempre se conoce la cuestión de la anguila, es un término en ciencias para decir algo que no se sabe descifrar. Y no fue hasta bien entrado el siglo XIX que un señor, cuyo nombre no recuerdo, pero está en el libro que acabo de decir, consigue, digamos, determinar que las angulas bebé salen del mar de los sargazos. Entonces, nadie nunca jamás ha visto una anguila adulta viva ni apareándose en el mar de los sargazos. Sin embargo, por el método científico han llegado a determinar que las angulas más pequeñas están allí, no hay más. O sea, que tiene que ser de alguna manera tiene que ser en esa allí. zona. Pero sigue sin haber evidencia científica de cómo se aparean las anguilas. Entonces, ¿qué pasa? Cambio climático, pesca abusiva de la angula por ser un manjar, digamos que todos los efectos del antropoceno y de la acción humana sobre los océanos y sobre los ecosistemas en los que viven las anguilas, que son, ya veis que no están localizados en un lugar fácil de taquear, sino que se mueven por muchas partes, han hecho que la población de las anguilas desde los años 70 haya caído en picado una barbaridad. Además, también con los cambios de los corrientes derivados del cambio climático, me imagino que puede haber una situación absolutamente, bueno, si no precaria ya, límite, vamos. Sí. Y luego, por ejemplo, hay cuestiones también, ya no voy a hablar de la acidificación de las aguas o de los efectos químicos, por ejemplo, de los microplásticos y todo eso, que por supuesto está, pero incluso hay cosas súper bien intencionadas, como por ejemplo todas las centrales hidroeléctricas que se colocan en los ríos para generar energías verdes y limpias, hacen que muy pocas de las angulas que quieren llegar a la zona de los ríos donde van a pasar la edad adulta lleguen a esa parte y que luego, cuando la angula madura quiere volver a bajar, baje. Y creo que se cargan hasta el 70% de las angulas adultas. Entonces, si ya llegan menos angulas y el 70% de las anguilas que quieren volver al mar las matamos antes de que lleguen al mar, es una cosa que está condenada. Y otro tema más que se suma, como no hemos conseguido averiguar todavía cómo se reproduce, no seremos capaces de reproducir las angulas europeas en cautividad. Claro. Y es una especie pues, que está catalogada como en peligro de extinción severo. La verdad es que es una historia realmente fascinante y dramática a la vez, porque se oye muy poco eso de que cosas actuales que eludan a la ciencia de esta manera y más, por ejemplo, en este caso con un pez de un tamaño tan considerable, ¿no? Pero bueno, creo que nos va a tocar ir cerrando este bloque de la anguila y en general el podcast. Yendo un poco más al punto del proyecto, ¿cómo te imaginas este proyecto? Bueno, no sé si tienes ya algún tipo de aproximación más allá de la investigación, que es fascinante, desde luego. Claro, a ver, yo creo que aquí
nunca me gusta hablar de lo que puede hacer el arte o la responsabilidad del arte y cosas del estilo. No es algo que me oiréis decir a menudo, pero sí que opino que por cómo nosotras nos aproximamos a este encuentro con la anguila, ¿no? Allá en el Horsthallen, a esos petróglifos, y cómo la anguila fue para nosotras un símbolo prácticamente de cuestionamiento de todo un sistema de valores y de explotación que está establecido desde hace muchos siglos. Creo que con esa actitud de estar dispuestas al asombro y al descubrimiento de cosas nuevas, que creo que fue posible gracias al contexto de residencia artística en el que estábamos sumergidas en ese momento, creo que intentar hacer ese salto, ¿no?, entre ambos conceptos. Estamos hablando de esta anguila como símbolo de no como símbolo ni como antítesis, pero como elemento misterioso, que nos quedan muy pocos elementos misteriosos en nuestra cultura hiperracionalista, como elemento además que no hemos conseguido resolver el misterio y aún así nos lo vamos a cargar. Me parece que esta actitud artística, que no tiene por qué ser hecho por artistas, ¿no?, pero simplemente esta actitud hacia intentar revisar de manera profunda qué nos ha llevado hasta aquí, me parece que sería el foco del proyecto. Y a mí me gustaría mucho que fuera un proyecto que pudiera hacerse en colaboración entre varias organizaciones o entidades. Por ejemplo, pues sería muy bonito que se pudiera involucrar alguna asociación alguna organización que esté dedicada al estudio y la conservación de la anguila, pero también, por ejemplo, a la conservación del patrimonio histórico humano, ya no animal, de todas las zonas de pesca que han vivido en simbiosis, digamos, con la pesca de la anguila durante muchísimos años y que también están en peligro de extinción junto a la anguila. Claro. Y por supuesto, pues gente creativa, artistas, gente que esté dispuesta a encontrar o a buscar ese punto de sorpresa, ¿no?, a través de la observación y la escucha atentas y sobre todo en colectivo. Desde luego es una perspectiva fascinante y espero que sí, espero que la historia de la anguila teja muchas redes y genere como muchas resonancias con otros colectivos, que es como la mejor forma de desarticular también todos esos digamos valores o esas cuestiones como arraigadas que estamos como poniendo tan en entredicho, y que la verdad es que ya va siendo hora de que se vayan replanteando. Bueno, pues para terminar, última cuestión. Cambiamos muchísimo de tercio, pero ¿tienes algo? Hemos ya hablado mucho de libros, hemos mencionado a mucha gente, pero ¿has visto últimamente algún libro, podcast, contenido audiovisual o narrativo que te haya fascinado y que digas, buah, lo voy a recomendar? Pues me traía dos preparados, que ya has dicho tú uno y he dicho yo otro. Era The Carrier Bag, de Ursula K. Le Guin, y por supuesto El Evangelio de las Anguilas, de Patrick Svensson. Y no sabía que ibas a decir a Úrsula, es que como yo también estoy fascinadísima con ella, me ha venido muy al pelo, pero sí, pero bueno, me alegro, así ha formado parte de la conversación también. Bueno, pues mira, así podcast que estamos las dos escuchando y nos tienen encantadas, Las hijas de Felipe, que son La Caña. Me encanta porque hablan de mujeres monjas en los siglos XVII y XVIII. 16 y 17. Es que todavía no los has visto todos. No los he visto todos. Pero vamos, que son La Caña, a mí me parecen súper divertidas. Y como tengo también ahora un proyecto que he empezado con una serie de pasamanerías de los siglos XVII, XVIII y XIX, que he sacado del Museo de Artes Decorativas de Madrid, pues fíjate tú. ¡Qué buen match! ¡Madre mía! Pues nada, muchísimas gracias. Te voy a despedir simplemente mencionando que podéis, para nuestros y nuestras futuros y futuras escuchantes, podéis seguir a Elisa y a todos sus proyectos en su página web, elisacuesta.com,
o en Instagram @e_cuestaf con una F al final. Y de esa manera pues podéis estar totalmente al tanto de qué pasa con la anguila y cómo se replantea todo lo que pueda replantearse a partir de este fascinante animal. Así que muchísimas gracias, Eli, por tu participación. Muchas gracias a ti, ha sido muy divertido. Desde luego, a ver si nos vemos prontito. Y nada, dejaremos en la descripción del podcast todos los enlaces a todas las referencias que hemos mencionado, también, bueno, las descripciones, los enlaces también a las redes sociales y demás. Y hasta aquí una nueva historia sumergente. Así que nada, bueno, simplemente mencionar que Sumergencias es una iniciativa que está promovida por AIDI, que es una comunidad a la que tanto Elisa como yo estamos muy vinculadas. Es una comunidad de personas creativas, emprendedoras, activistas. Y la verdad es que es un lugar donde utilizamos nuestra pasión por temas tan variopintos como en este caso las anguilas, pero de forma mucho más general como la cultura, el diseño, la tecnología y demás, para llevar a cabo proyectos que tienen en su fin último algún tipo de impacto social, especialmente en estos tiempos que corren. Así que nada, para continuar la conversación y estar un poco al tanto de qué otras cosas estamos cocinando entre bastidores, siempre podéis cotillarnos en id.es o uniros a los canales de redes sociales que están totalmente enlazados y que aparecerán también en la descripción del podcast. Así que nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos otro día.